Cal, que hoy en día se llama la sinagoga de Rambam, que realmente es Kehal Sion Shetai o Kehal Sion 2. Y ahora os explicaré, pasaremos por ahí para lo ver. Os contaré toda la historia desde aquí ya. Cuando fueron surbuneados de Kehal de Sion, llegaron al corazón de la ciudad de Yasha y ahí tocaron la iglesia de San Martín. Esta iglesia de San Martín era una iglesia católica, era una iglesia católica de los cruzados. Por eso fue formada como un edificio europeo. Quiere decir que tuvo un techo, dos aguas, lo que se llama, ¿no? Y tuvo unas columnas en el medio para que el techo no caiga, ¿no? Así que columnas en el medio y el techo así. Cuando vinieron a convertirla en cal, tuvieron un problema. ¿Por qué? No pueden meter el cal en el medio, porque si lo metes en el medio, ninguno lo va a ver. ¿Por qué? Porque tienes columna. Si metes el cal por aquí, ninguno lo ve. ¿Qué hicieron? Hicieron dos ejales. Ahí vivía una familia judía pobre, al lado de este campo. Y el hijo de esta familia todo el tiempo estuvo en el campo. ¿Por qué? Porque durante el verano hace fresco y durante el invierno sí, lo calientan. Entonces él todo el tiempo. Un día, dice la leyenda del Shalmi, vino el rabbi, se lo tomó por la oreja, lo echó por afuera. El hijo sefaradí, ¿no? Con la delgadeza sefaradí, dijo, Ancina se fue, se hizo turco. Se hizo turco. Vinieron los de la comunidad turca y no puede vivir con su madre, que es judía. La madre dijo, adiós, se hizo turca. Ahora tienen la casa al lado de la sinagoga. Entonces lo que pasó es que pleitos con la comunidad, al cabo del cabo, la madre y el hijo dejaron a su casa como waqf para los musulmanes. Como waqf. Estos convirtieron la casa en una mezquita. Porque mancaban mezquitas mancaban jamis en la ciudad. Entonces se pelearon. Ahora los turcos, como son imparciales, hubo pleito entre los musulmanes árabes y los judíos. Los turcos quitaron a los judíos. Los judíos en aquel momento, antes de que los quiten de la sinagoga Kehal Sion 2, formaron este lugar y lo llamaron Talmud Torah. ¿Por qué? Porque no lo formaron como Kal, lo formaron como Talmud Torah. Además, cuando los echaron de ahí, entonces lo convirtieron en una sinagoga. Se llamaba Kehal Kadosh, Talmud Torah, Kehal Sion. Porque lo de Kehal Sion no lo dejan. Así que se llamaba Kehal Kadosh, Talmud Torah, Kehal Sion. Bueno, y nos contó Abraham que aquí, en este lugar, una vez apareció Eliyahu Hanaví. Y por esto le trocaron el nombre a Eliyahu Hanaví. Y hubo aquí, en esta meará abajo, una silla, que fue la silla en la cual se asentó Eliyahu Hanaví en aquel momento cuando vino para les ayudar de llegar a la mañana. Hubo 10 judíos, ¿no? El resto matados y surbuneados y no sé qué, ¿no? Y Tefilá de Yom Kippur no tienen niña. Y vino Eliyahu. Se sentó en una silla. Cuando vinieron a decirle muchas gracias, desapareció. Dijeron tomaron la silla y la metieron en un lugar especial. Venían tanto las judías como las turcas y las cristianas para sentarse en la silla de Eliyahu, porque era una cosa muy buena para la parida. Sí, para la fertilidad. Y hasta el 48 estuvo ahí esta silla original. En 48 todo esto fue derogado, incluyendo a la silla. Ahora, los sefaradíes se empezaron, después de que los dos iglesias convirtieron en los padres, ¿no? Siempre los quitaron. Se empezaron una cosa. Ahora, 2 minutos. Hay una cosa que se llama el Pacto de Omar. Según el Pacto de Omar, el Islam es Windows 7. ¿Es cómo? Windows 7. Es un programa de computer. Sí. Windows 7.
La cristianidad es con icónicas, es Windows 3.14. Judaísmo sin iconas es 2. Entonces, DOS. DOS. Entonces, lo que pasa, según la manera de pensar islámica, vino la religión. Las religiones anteriores eran verdaderas, pero no hay más support para ellas. ¿Qué quiere decir? Tú ahora llamas a los chicos y dices, tengo un problema con el computer, te dicen qué sistema operativo estás usando, dices Windows 3.14. Te dicen, señor, no hay más soporte. Dices, no lo veo aquí con mis palabras. Te dicen, bueno, le vamos a aprender a no. Bueno, esto es la idea de Islam. No hay más que fraguar nuevas iglesias o nuevas sinagogas, porque se escapó. Vino una religión nueva y ahora todos van a instalar Windows 7. Pero lo que queda de lo anterior sí puede servir. ¿Por qué? Yo no se lo puede ni derrocar ni bueno. Ahora, cuando los judíos, según el pacto de Omar, no se pueden fraguar cales nuevos. Porque los judíos tienen que morirse, o el judaísmo y el cristianismo tienen que morirse poco a poco. Bueno. Esto duró hasta el don. Sí. Entonces lo que pasa, cuando los judíos fueron expulsados de España, y cuando el sultán abre las puertas del imperio, es que los deja entrar. Si los dejas entrar, van a tener menester de cales. Entonces se estableció una cosa muy turca. Quiere decir, tú tienes que mentir a los turcos que hubo ahí una sinagoga. Los turcos saben que tú vas mintiendo, tú sabes que ellos saben que tú estás mintiendo, y por esto hay que acompañarlo con un rushret muy grande. Sí. Así que si en el mundo mundial, para fraguar un cal costa $500,000, en Turquía costa 1.000 euros. ¿Por qué? Porque primero hay que demandar la autorización del Qadi y del Mufti del Makón. Después esta cosa pasa al Wali, y del Wali pasa al Sultán. Allora, al Qadi le tienes que dar $100,000, al Wali 200,000, y al propio Sultán 300,000, 500 y otros 500. Los sefaradíes dijeron, locos somos, nunca más no. Esta es la última que pagamos. Esta, ¿cómo la fraguaron? Esta, sabemos de los libros de viajes del siglo XVII, que esta empezó como una sukkah. ¿Qué hicieron? Se hicieron famosos. Entonces, tú al lado de la sinagoga existente, metes una sukkah. ¿Qué quiere decir? Tienes aquí la pared de la sinagoga y aquí tienes otras 3 paredes, las metes de madera y metes un setup. Y después de Sukkot, te olvidas de quitarlo. Como aquí tienes 10 meses de verano, ¿no? 10 veces se puede usar como una sinagoga. Después, una de estas paredes de madera, la haces pierna, después la otra, después la tercera, después la haces un techo. Después pagas, no para fraguar una sinagoga, es como amplificación de la existente, sin una autorización y con un poco de luces, no con mucho de luces, se lo resolve. Entonces, allora se fraguó. Esta era che calcadosta, molto la quejazione, la fraguaron a esta, se llamó quejazione. Porque de aquí, como esta se empezó, Shalom Shalom, como esta empezó a llamarse esta empezó a llamarse quejazione. Perfecto. Allora, empiezan a venir otro tipo de judíos a Jerusalén. Ashkenazis, Temanim, los yemeníes, los marroquíes, los sefaradíes dicen, Dios santo, estos también judíos son, y ahora no se sabe aquí más, ¿no? La jerarquía. Por eso inventaron este cal, que lo llamaban el cal grande, que lo llamaban quejazione o cal grande. ¿Por qué? Porque este era chico, este era grande. Muy siempre lo mismo. Quedan 500 años con los mismos nombres, ¿no? Que cal grande,
Cal Grande, Cal Chico y Calcio. Se llamaba Cal Grande, se llamaba Calcio, hasta que empezaron a venir otros judíos. ¿Cómo empezaron a venir otros judíos? Los sefardíes dijeron a Dios Santo, estos también les parece que son judíos como nosotros. Entonces ahora tienen una jerarquía. No. Dijeron, ahora nos acordemos que este Cal está formado justo en el lugar donde estuvo la academia de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ahora, Rabbi Yohanan ben Zakkai es la alca entre el Bet HaMikdash y el judaísmo. Porque antes la religión del Tanaj fue muy mikdashocéntrica. Y todo tenía que ver con el Bet HaMikdash y ahora se deshizo del Bet HaMikdash. La persona que inventó el judaísmo sin el Mikdash era Rabbi Yohanan ben Zakkai. Vos contó a Abraham cómo él que estuvo en Yerushalayim demandó de sus talmidim que lo metan en un tabut, echaron el tabut, hicieron arrojar el tabut por las paredes de Yerushalayim y él salió y se fue al campo de Vespasianos y le profetizó como este se hará emperador de Roma. Y este le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y este le dijo, quiere que me des Yavne por sus jajamim. Ahí se asentó Rabbi Yohanan ben Zakkai y reinterpretó a todo el judaísmo que antes era todo mikdashocéntrico. Y él hizo un judaísmo nuevo que puede vivir sin el Mikdash. ¿Qué hicieron entonces los separatistas? Llamando a esta sinagoga Rabbi Yohanan ben Zakkai, dijeron más o menos, este es el lugar central, este es el lugar donde fue inventado el judaísmo post-Mikdash. A esto no les gustó, ahora tenéis que ver la cosa más preciosa en este caso. Muy bien. Aquí arriba.